Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Y en este vídeo hablaremos de cómo cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y por qué Dios nos habla a través de su bendita y santa palabra que usted y yo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor? Porque actualmente, mis santos hermanos, estamos nosotros viviendo los últimos tiempos y hay muchos cristianos que están perdiendo su salvación, han descuidado su salvación. Se están perdiendo y a la luz de la palabra dice el Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos, mis santos hermanos? Si la verdad, la luz, nos ha sido revelado y nosotros pecaremos deliberadamente. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande, mis santos hermanos? El precio de la cruz no fue cualquier cosa. El precio de la cruz no fue cualquier cosa, mis santos hermanos. Fue nuestro amado Jesucristo quien puso su vida por usted y por mí. Y dice las Escrituras que Él, a causa de nuestro pecado, Él fue molido a causa de nuestro pecado. ¿Y cómo yo voy a pecar deliberadamente sabiendo que mi Redentor, sabiendo que mi Señor pagó ese precio de sangre en la cruz del Calvario? Cuando yo estaba muerta en mis pecados y delitos, donde nadie daba nada, donde yo me encontraba en la esclavitud del pecado, donde Satanás me tenía con cadenas, con grillo, donde yo no podía ser libre, pero vino mi Salvador y Él me sacó de ese pozo cenagoso. ¿Y cómo yo le voy a pagar? Y yéndome a comer basura en el mundo, y yéndome en el mundo a intoxicarme. Recordemos la historia, mis santos hermanos, de Sansón. Mire lo que le pasó a Sansón. ¿Por qué? Porque él empezó a coquetear con el pecado, empezó a jugar con el pecado. ¿Y qué pasó, mis santos hermanos? Al final terminó sin ojo. ¿Por qué? Porque así es el pecado, Muchas veces, hermanos, hay muchos cristianos que están jugando el evangelio. El evangelio no es un juguete, el evangelio es decisivo. O usted le sirve al Señor, o usted le sirve al mundo, a las tinieblas, pero no se puede estar jugando, no se puede estar sirviendo a dos señores, mis santos hermanos, porque la palabra del Señor es tan preciso, es tan claro, donde dice, hermanos, la advertencia de aquel que pecare deliberadamente, Y mire, y vamos a leerlo, y eso lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 26, 27, 29 y 31. Mire lo que dice: advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Gloria sea el nombre del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque si ha sido revelado la verdad a nuestra vida, y entonces estamos pecando deliberadamente. Peca deliberadamente. Y es por eso que Dios dice: ¿cómo escaparemos? Usted y yo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El precio de la cruz no es cualquier cosa.
Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Todo esto, mis santos hermanos, es perecedero. Todo esto se va a quedar. Todo esto, hermano, es temporal. Es temporal. Dios nos enseña a la luz de su palabra que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El amor de Dios que nos regaló la salvación a través de Cristo Jesús cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando nos encontrábamos allá en esas opresiones, como ya les he contado a ustedes, a través de esta plataforma de YouTube, que Dios impactó mi vida cuando yo me encontraba en un proceso de ansiedad. Eso fue terrible, eso fue duro, mis santos hermanos, pero Dios vino y me regaló salvación por medio de Cristo Jesús. Y ahora si yo vengo y yo peco deliberadamente, ¿cómo yo escaparé? ¿Cómo, hermano? No, tenemos que valorar, tenemos que cuidar nuestra salvación. Si usted ha dejado de orar, si usted ha dejado de leer la palabra, vuelva hacia Cristo. Vuelva hacia Cristo, vuelva hacia el Señor. En Él tenemos vida, en Él tenemos salvación, en Él está la esperanza. Él es todo para nuestra vida. Todo esto es temporal, todo esto es perecedero. Hermano, yo me da tanta tristeza ver a algunos hermanos de este canal cuando estaban en una crisis, estaban en ese proceso de ansiedad y depresión, y le pedían al Señor: Señor, sácame de aquí, gloria sea el nombre del Señor, porque Él es bueno. Y ahora que ya están, que el Señor les ha sanado, el Señor les ha libertado, ahora ya están otra vez en el mundo. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cómo? Dice la palabra del Señor que mayor castigo, aquí lo acabamos de leer, cuanto mayor castigo pensáis, dice, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Porque la palabra de Dios dice también que no tendrá por inocente al culpable, porque usted está pecando deliberadamente, porque si usted sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Por eso el Señor ahora le está hablando que cuide su salvación, cuide su salvación. Si usted hasta este día ha caminado con el Señor, continúe así, busque más de la presencia de Dios. Llénese más de la presencia de Dios. Pero si usted es de aquel que se ha desviado, si usted es de aquel que ha dejado de orar, ha dejado de consagrarse, ha dejado de leer la palabra de Dios, ha dejado de buscar la presencia de Dios, vuelva hacia Cristo, vuelva hacia el Señor, porque la palabra de Dios es tan preciso, es tan veraz, que mire lo que dice, mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice: una salvación tan grande, es el título, una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa nuestra salvación. El evangelio, mis santos hermanos, es decisivo, es decisivo. ¿Le servimos al Rey de Reyes o le servimos al mundo o a las tinieblas? Pero no se puede servir a dos señores, no se puede y no se puede estar jugando. ¿Por qué? Porque Dios nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente y no ha sido cualquier cosa lo que nuestro Señor Jesucristo pagó, que fue molido en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y mire lo que dice Hebreos 2, 1, 2. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Esto está hablando de aquellos que se rebelaron, que ya no tienen perdón. Está hablando de los ángeles caídos.
Pero si usted ha dejado de consagrarse, vuélvase al Señor. Si usted tiene vida ahorita, vuélvase, reconcíliese con el Señor. Porque en el mundo solo va a terminar traicionado, va a terminar en una silla de rueda, en un hospital. Y que Dios tenga misericordia si no termina muerto y sin esperanza. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros mismos buscamos el mal. Muchas veces nosotros mismos buscamos el mal. Sabiendo el camino que el Señor nos dice, camina aquí, camina por aquí, y queremos ir, ¿verdad?, a la izquierda. No, mis santos hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así lo dice Filipenses. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca y el adversario anda viendo a quién devorar. Viendo a quién devorar. El adversario le queda poco tiempo, mis santos hermanos, pero usted y yo tenemos que velar. No estamos solos. El Señor nos ha dejado el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él nos ayuda a vencer las tentaciones. Él nos ayuda a pasar los procesos, a avanzar en este camino hermoso, lleno también de obstáculos, lleno de problemas, llenos de adversidades. Pero con Cristo somos más que vencedores. Podemos en Cristo Jesús. Podemos en el nombre de Jesús. Cuidemos nuestra salvación. Actualmente, mis santos hermanos, yo conozco gente que en su momento el Señor estaba con ellos. Tal cual le pasó a Sansón. Estaba con ellos. Pero esta gente rebelde se desvió. Se desvió. ¿Por qué? Porque los espinos los ahogaron, por las tentaciones, porque quisieron pecar deliberadamente. Se fueron. Y se han dado cuenta que en el mundo no hay absolutamente nada bueno. Y ahora están enfermos. Ahora tienen grandes problemas. Y se les ha hecho tan difícil, que Dios les conteste. Ahora andan confundidos. Es que Dios ya no me escucha. Es que Dios no hace el milagro. No, mis santos hermanos, la palabra es bien clara. Que habrá consecuencia ¿de qué? De nuestra desobediencia. Hay consecuencia de nuestra desobediencia y cuanto más castigo vamos a recibir, si usted y yo hemos recibido la verdad, se nos ha sido revelado la verdad. Cuanto más castigo, por el amor de Dios, mis santos hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. El Señor nos ama tanto, ni nosotros mismos deseamos el bien que Él desea, ni nosotros mismos deseamos nuestro propio bien, lo que Él desea para nosotros. Pero cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. El Señor nos habla a través de su bendita y santa palabra. Fuera y dentro de tiempo. Para que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Para el que tiene oído oiga lo que la palabra del Señor dice. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted se descuida, otro tomará su corona. Así lo dice Apocalipsis. Retén lo que has escuchado. Retén lo que has aprendido para que nadie te robe tu corona. ¿Por qué? Porque solo el que llegue hasta el final, ese será salvo. No descuidemos una salvación tan grande, hermanos, porque en este mundo no hay absolutamente nada bueno. Ya lo vimos a la luz de la palabra. Usted se conoce la historia de Sansón, cómo él terminó. Y Dios ha exhibido a estos grandes hombres, a estos grandes patriarcas, aquellos hombres que desobedecieron y las duras consecuencias que tuvieron que pagar.
por rebelarse a Dios, por desobedecer a Dios. No vale la pena, hermano. No vale la pena. Luchemos cada día en el nombre poderoso de Jesús. Busquemos al Señor. Vuélvase a Cristo si usted se ha desviado. Reconcíliese con Cristo si usted se ha desviado. Vuélvase al Señor, donde hay vida, donde hay gozo, donde hay esperanza. En el mundo solo va a terminar en una cárcel, va a terminar enfermo, va a terminar intoxicado de comer comida tóxica. ¿Qué es lo que hay allí? No hay nada bueno, hermano. Busque usted, hermano, mujeres, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo. Únase con esa gente, únase con esos hermanos, para que usted también se le pegue lo de Dios. Pero si usted anda con chismosos, ¿a dónde va a terminar? No, mis santos hermanos, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y el que está firme, conságrese más. Conságrese más, busque más del Señor. Y el que se ha desviado, que busque al Señor, que se reconcilie, que venga en arrepentimiento ahorita que Dios nos está hablando. Ahorita que hay vida, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y sigamos hacia adelante porque nuestra redención está cerca. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, mis santos hermanos.